vamos a dejar unos puntos de contacto, porque justamente en esos casos, por lo general, pedimos más evidencia, que nos manden, bueno, qué caso, con quién te pasó. Nosotros podemos monitorear todas las transacciones que han tenido con el sistema y bajar un poco más a detalle qué es lo que está pasando, y así también poder dar una respuesta con mayor certeza. Todo lo que se salga de estas pautas que estamos hablando, podría presentarlo para ver en dónde está. Esto es la versión oficial de BPS. No es que haya interpretaciones erróneas, ¿no? Sino que técnicamente a veces hay cuestiones que se condicionan técnicamente porque a la interna de ACE tuvieron que implementar una solución técnica de alguna manera. Sí, también queremos generar este ida y vuelta así, ¿no? Hoy como el primer puntapié, o nos venimos a presentar y a dejar como las vías de comunicación ya establecidas para que justamente se empiece a dar. Cuando se encuentra con un problema así, en primer caso llama al informático. Bueno, sea... A mí, por ejemplo, me pasa, o sea, que siempre, o los errores, o lo que sea, siempre trato de comunicar con ellos, ¿no? Y después escribo al médico y tenemos que es inmediata la respuesta. Sí, ella es una santa. ¿Cuál es tu nombre? Mañana, tarde, de noche. Santa Virginia. Porque, claro, a veces me llaman en el momento y el error que más se está dando por lo que me llaman es que el sistema no funciona. Entonces yo lo que veo, como me parece que es un tema de HCA, que donde lo cambien, lo reinicien, cierren, abran, como que encaja, no sé, la parte técnica, ¿no? Y ahí insisten y vuelven y ahí sí se usan. Sí. Sigue fusilando esa Pasa parte. también, que nos escriben directo, por ejemplo, gente de registro médico nos escribe directo, y yo soy informático de BPS y tal, y lo que a veces les sugiero, involucrar gente de informática de ustedes, porque es algo multidisciplinario, porque también a mí a veces me pasa que me preguntan algo que no doy, bueno, Juan, ayúdame con esto, Nico. O sea, es como si tenemos que abordarlo en conjunto. O lo que les sugiero, como la historia queda hecha, aunque quede pendiente sin firmar, que de repente lo dejen para el último y ahí lo toma y lo hace. Lo que Es veo... un tema de HCA, me parece, no tanto de... Es que por eso... A veces parece que les aparece algo de BPS, pero no sé que no... Por eso es clave su rol, lo que decía usted. Acá estamos dando como la versión BPS de cómo se implementó la solución. Para mejorarla tenemos que tener esa retroalimentación. Por eso nosotros no accedemos a cómo se ve el programa y cómo funciona el programa en ACE. Esto es lo que le dijimos a ACE que tenía que implementar. Obvio que ahí BPS está atrás de alguna manera. Pero entonces está bueno eso de saber, nosotros saber para eventualmente solucionar problemas, pero va más allá. Es ese rol de identificar estas pautas en cómo se implementaron en la interna. Que seguro le ayude. Y me gustó mucho lo que vos decías de cómo vos de alguna manera sos referente para el médico que tiene un problema de la certificación. Por eso cuando decíamos, sí, está orientada a médico obviamente, pero también a los que terminan con el problema y los que se han encargado de la solución, que generalmente son la persona de registro médico o de atención al usuario. O sea que también. Pero la verdad, estamos a las órdenes para ese tipo de cosas. Detectar alguna inconsistencia y nos consulten. Juan, yo vi una mano levantada. Ah, sí, perdona. Nosotros no trabajamos con los programas que trabajan ellos, nosotros solo vemos las certificaciones, verificamos, Porque son recursos humanos. Recursos humanos. Sí. pero no sé, todavía se ve que se puede manipular, porque a nosotros nos aparecen que se pisan las certificaciones. Y te estoy hablando ahora del mes de junio. En realidad, porque no hay ningún impedimento para eso. Ahora no. Porque alguien estaba certificado hasta tal fecha, le pusieron... Ya nos metemos con eso, voy a explicar algo, pero en realidad no hay nada mal en eso. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos... Claro, sí, sí, porque ustedes lo miran como empleadoras, de alguna manera, para sus empleados. Es cierto, sí. No, sí. Hablamos del historial, hablamos del TER, y ahora hablamos de tal médico completó la certificación. Y ahora vamos a ver ciertos escenarios problemáticos que se asocian a ciertas condiciones que son necesarias que se deban cumplir para BPS validarlo, y qué pasa cuando se incumple. Entonces se le avisa al médico. Y vamos a meternos ya en eso. La primera condición es el plazo máximo de licencia. Hoy en día el sistema, la regla general es que las licencias médicas no pueden exceder los 32 días. Es una regla bien incorporada, que ya bastante interiorizada por todos los actores. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el médico actuante hace una certificación y establece un plazo mayor a 32 días, se le advertiría, y ahí está el mensaje del doctor, que va a decir, la certificación, algo así como la certificación excede el plazo máximo, se validará hasta los 32 días. O sea, primera consecuencia es, si el médico actúa emitiendo una certificación que se va a registrar en el que supere los 32 días, eso va a ser válido, pero BPS va a tomar solo los primeros 32 días. No se va a anular el acto, no hay que hacerlo de nuevo necesariamente. Va a ser válido, pero recortado.
Y esa es la primera incidencia que BPS va a hacer cuando tome esa certificación y la valide. Ahí en ese punto en el medio, antes de validarlo, este es un escenario donde lo que hace es recortar una certificación. La toma, la valida, pero la recorta. Es importante saberle por qué le advertimos al profesional. Porque antes eso lo hacía el registro médico, eventualmente. Que o la volvía para atrás para que la hagan de nuevo, o lo ingresaba con el máximo de 32 días. Pero ahora el médico, o principalmente el paciente, puede irse con una idea de que se va a certificar por 2 meses cuando en realidad es máximo 32 días. Entonces la idea es advertirle al médico de que no, en principio, no puede emitir el acto, pero que no dé el asesoramiento de que va a estar certificado por BPS por 32 días. Y ahí está ese juego entre la autonomía, entre cambio o no cambio, eso dependerá del médico. Pero en principio al paciente puede explicarle el alcance de esa certificación. Y ahora me meto con una novedad del sistema, que esto sí es importante aclararlo, porque es una pauta que capaz que nunca puede salir a la luz si no se tiene conocimiento expreso. Y es lo siguiente. Les decía que el médico completa el certificado digital, establece un diagnóstico. El diagnóstico se asocia a un CIE-10, todo por traducción automática. Y ese CIE-10 puede estar asociado a un TER, que es un plazo máximo de días. Ahora bien, dentro de los TER posibles para CIE-10 variados, existen algunos que superan los 32 días. Porque hay patologías descritas que superan los 32 días de plazo de licencia sugerida. Piénsese que generalmente son casos significativos y muchas veces patologías asociadas a especialistas o a especialidades. Entonces tenemos patologías para los que se le va a asociar un TER mayor a 32 días. Como una cuestión de concordancia entre lo que se sugiere y lo que se permite, parecía un poco, hacía ruido, decirle, se puede certificar por 45 días y limitar la certificación a 32 días. Porque en principio estoy diciendo como incongruencia. Entonces, ¿qué pasó? En el nuevo sistema, las certificaciones, el caso concreto donde la certificación se asocia a una patología que se asocia a un TER mayor a 32 días, el plazo máximo para ese certificado va a ser hasta el valor del TER, es decir, el valor sugerido. Reitero, se aplica el caso concreto. Uno puede ir al TER, ahora mismo pueden consultar el TER, hay una app, ahí está en la página de BPS, el sindicato médico, y van a ver que dentro del listado hay algunas que superan los 32 días. La cuestión que deben tener en claro es, para que aplique esta flexibilización del plazo máximo, tiene que operar en el caso concreto. En el caso concreto no solo tiene que estar la patología de fondo, sino también esta traducción, tiene que lograrse todos los pasitos técnicos. Porque si bien el médico puede poner en código libre la patología que en los hechos tiene un TER mayor a 32, si no se logra esa traducción, no va a operar y se va a condicionar a 32. Entonces, para esos casos concretos, a veces esto puede ser una cuestión de ensayo y error para que el médico que certifica cierta patología de esta naturaleza sepa qué poner de alguna manera para que opere esta flexibilización. Reitero que esto se da en el caso de patologías donde el TER supera los 32 días. ¿Qué pasa con las que el TER sea menor a 32 días? No pasa nada. La regla sigue igual y el plazo máximo será de 32 días. ¿Se entendió esta parte? Y se entendió que esto es como una potestad nueva que tienen los médicos certificadores, que capaz que no sabían, porque habían interiorizado los 32 días, y es que en ciertos escenarios específicos pueden certificar por más de 32 días. Y también a quienes gestionan las certificaciones, porque pueden ver certificaciones perfectamente válidas que superen los 32 días, que suena un poco raro la primera vez que uno lo ve. Les comento, hay TER de hasta 180 días, por ejemplo, procesos oncológicos y demás. O sea que podemos ver certificaciones de un único acto hasta por 6 meses. Reitero, son cuestiones puntuales, son cuestiones que deben tratarse con la seriedad del caso en el sentido de que son candidatos a controles nuestros, además son certificaciones atípicas, pero hay muchos sentidos donde puede justificarse. Y más cuando estamos hablando, por ejemplo, de especialistas con dificultad para el acceso efectivo a la consulta en menos de 32 días, por ejemplo, que sabemos que es una realidad de todo el ámbito de salud público-privado. Entonces, y ahí podríamos tener, por ejemplo, una forma de evitar ese bache en los hechos, ¿no? Yo puedo certificar por más de 32 días y capaz que la próxima consulta ya me entra dentro del periodo de certificación. ¿Quedó claro el plazo máximo? El aviso que se va a dar al médico es cuando supera el plazo máximo, sea los 32 días para la gran mayoría de las certificaciones o cuando supera el TER en los casos específicos.
Voy al tercer punto, certificaciones a futuro. Y acá creo que este es un problema, el mayor problema que tenemos hoy en día. Siempre existió, siempre fue problemático. El tema es que en el sistema tradicional se podía solucionar, había una vía de solución que hace que no saltaran tantos problemas, pero en el sistema nuevo esta es la gran fuente de problemas, la certificación médica a futuro. Y voy a empezar a hablar de cero. La certificación médica a futuro siempre estuvo vedada, siempre estuvo anulada, nunca fue permitida de alguna manera, pues es un acto nulo en sí mismo, porque es inconsistente. Porque el profesional, si uno mira el documento, me está diciendo que hoy el profesional no acredita algo, pero sí lo acreditará a partir de mañana o pasado, lo que sea. Esa es una inconsistencia de que va contra el principio de inmediación, de que el médico no puede decir, no puede adivinar el futuro. Sí puede prever el futuro con algo de hoy. Hoy estás enfermo y puedo pensar que esa enfermedad va a extenderse hasta dentro de 5 días, como cualquier certificado. Pero decir, hoy no estás enfermo y mañana sí, eso no está permitido, porque es inconsistente. Toda certificación a futuro era nula, siempre fue nula. ¿Qué pasaba? Primero, muchas veces se emitían certificaciones a futuro en causa o en escenarios, era una mala práctica pero que estaba justificada en el fondo, se entendía por qué se hacía y BPS de alguna manera siempre lo supo y lo consintió. Y lo otro era, había una vía de solución alternativa que era a través de los registros médicos. Cuando iban a ingresar el certificado, esperaban a ingresarlo el día que empezaba la licencia y se solucionaba el problema. Y hay algunos escenarios donde eso se daba con cierta se daba comúnmente y uno puede intuitivamente entender por qué se hacía y justificarlo. El primer escenario, y ahí voy a tu respuesta, ¿no? Tu planteo inicial de la superposición de licencias médicas. Es típico o era típico emitir una certificación a futuro cuando el paciente llegaba a consulta con una certificación, un certificado vigente, una licencia médica vigente que se finalizaba, por ejemplo, dentro de 2 días. Intuitivamente el médico que decía, creo que la licencia debería extenderse más allá de todos los días, decía, empiezo mi certificación a partir del 3er día en adelante y hasta el tiempo que estime. Ahí era cuando uno puede justificar y decir, se entiende lo que hizo, no falta la verdad en el fondo, pero sí formalmente está mal. ¿Por qué no se emitía también por qué el certificado no se emitía desde hoy en adelante? Porque muchas veces también había una idea errónea de que no se podía